Hola, yo soy Katherine Montero y voy a compartir un poco sobre el diseño estructural. Para empezar, existen dos métodos para el diseño, pero el diseño por resistencia última fue introducido por medio de la AISC en 1986 y es el más utilizado para diseñar estructuras de acero desde entonces. La razón es que ocupa los factores de diseño, entonces agrega factores de seguridad a las cargas y con eso se obtiene un diseño que sea capaz de resistir cargas accidentales, cargas vivas, cargas muertas y la combinación de estas en cualquier combinación posible. El otro tipo de método de diseño es el diseño por carga admisible, pero ese es anterior a 1986. Para poder diseñar tenemos que tener referencia en dos tipos de reglamentos o normas. Primero son el diseño de elementos estructurales, que se refiere a las dimensiones. Para estas normas se utilizan los códigos internacionales, como es el Manual de Acero de Estados Unidos y Reglamento de Construcción de Acero del Instituto Americano. Y para la seguridad estructural, o sea, la información de carga, se utiliza una normativa nacional. Esa normativa fue publicada por el Ministerio de Obras Públicas y esa normativa incluye la norma técnica para el diseño por sismo y la norma técnica del diseño por viento. También hay dos formas para llevar a cabo el procedimiento del diseño. La primera es el procedimiento tradicional manual, que es el que hemos estado practicando. Básicamente es tomar lápiz y papel y una calculadora para llevar a cabo todos los cálculos necesarios. La otra es el procedimiento asistido por computadora. En esta ocasión voy a llevar una combinación de ambos. Hay 4 fases en el diseño estructural, las cuales son fase conceptual, analítica, revisión estructural y los datos necesarios para desarrollar los planos. Para ventaja nuestra, casi que no formamos parte de la fase conceptual porque esa viene dada por los arquitectos. Nuestra fase inicia en la fase analítica, y luego la revisión estructural y luego los datos para desarrollar los planos estructurales. Pero para tener una mejor noción de qué sucede en cada fase, te voy a contar cómo es que se unen estas fases y por qué es necesario saberlo. Para mí es necesario saberlo porque están atadas de cierta forma, que es un proceso lineal. Entonces, en la fase conceptual, los arquitectos dan como una configuración geométrica y un diseño preliminar de cómo les gustaría que estuvieran arraigados los soportes y los elementos estructurales. Entonces ellos realizan un plano que se llama planta de techo, y en esa fase conceptual hay una fase que se llama configuración geométrica, que esa fase incluye como el inicio de los cálculos de las cargas de diseño. Estas cargas de diseño son básicamente las que vienen otorgadas por los elementos estructurales, es decir, ellos eligen básicamente los materiales, las formas, los acabados. Entonces, todos estos materiales traen consigo un peso. Ese peso es el que nosotros vamos a conocer como carga muerta. Entonces, por eso inicia como el análisis y los cálculos, pero es hasta ese punto. Luego de que se nos es entregado ese planta de techo, iniciamos la fase de análisis. Luego de esta fase de análisis, durante todo el procedimiento, que es un procedimiento algo largo, el objetivo es llegar a las dimensiones adecuadas de los elementos estructurales. Ya que se ha llegado a las dimensiones adecuadas, entonces se procede a hacer la revisión estructural. Significa que, por ejemplo, para las dimensiones adecuadas, se asegura que cada elemento cumpla con las dimensiones adecuadas, pero en la revisión estructural se asegura que todos los elementos combinados
cumplan con las dimensiones necesarias para que este soporte sea correcto. Luego que ya se asegura que la revisión estructural es correcta y que se ha asegurado la funcionalidad de cada elemento, entonces se procede a hacer la configuración completa, que eso incluye elementos primarios y secundarios que estén unidos por medio de apoyos y conexiones. Finalmente se diseña y se estabiliza, porque finalmente nosotros, como recibimos planta de techo, nosotros tenemos que entregar otro plano que ya son los planos estructurales. Entonces recibimos un plano, hacemos trabajo y entregamos un plano para que el proceso constructivo continúe. Para no dejar en anonimato lo que sucede en la fase conceptual, es la conceptualización geométrica y el uso de edificaciones. Se definen todas estas situaciones que te pongo en la diapositiva y el objetivo de este punto es desarrollar la planta de techos para que sea entregado al ingeniero estructural. Entonces ellos incluyen demasiados detalles como los tipos de claros libres, cuál es la longitud, la pendiente, ellos son las personas que le eligen, también el uso de la edificación, los materiales que llevará la cubierta, y esa información es necesaria para que nosotros hagamos lo de las cargas muertas. Entre los aspectos no estructurales pueden añadir información sobre las luminarias, cielos falsos y drenajes y otras instalaciones especiales como paneles solares, aire acondicionado, ascensores. La fase conceptual continúa y establecen la forma que debería de llevar el techo. Eso puede ser 1, 2 aguas, 4 aguas, etc. La pendiente es normalmente de 5 a 20%, pero depende de muchas condiciones, como la permeabilidad de la cubierta. Mientras más permeable, tiene que ser más pendiente para evitar que absorba demasiado. También depende del material de la cubierta por lo del peso y de las condiciones climáticas. Por ejemplo, los lugares donde hay nieve tienen que tener una pendiente más alta que nosotros que solo tenemos lluvia, por ejemplo. La fórmula de la pendiente es altura sobre base por 100. Luego que también ellos eligen el alero, que es la prolongación de la cubierta, que sería esta colita que vemos acá. Eso sería el alero, y luego hacen el desarrollo de la planta de techos, que luego es entregada al ingeniero estructural. Ahora bien, viene la etapa de estructuración y en esta se empieza como a elegir dónde van a ser colocados algunos elementos estructurales. Sin embargo, en esta parte no se hace un diseño como tal, sino un prediseño. Por ejemplo, se trazan lineamientos generales de las disposiciones de estos elementos. Se puede elegir dónde estarán los apoyos en el sistema de techos. Si te fijas, hay unos cuadritos negros en el primer dibujo que indica que ahí estarán los apoyos. Estas flechas están indicando la dirección de la pendiente del techo. Se puede verificar que es un techo a 2 aguas, y en el segundo dibujo se están viendo cómo van a ser localizadas las vigas. Luego que esta es donde está la altura máxima del techo y aquí parte la pendiente para un lado y aquí para el otro, entonces se tiene que poner perpendicularmente una viga de techo para lograr soportar el peso de dicho techo, de la cubierta. No bastando con ese techo, también tienen que ponerse unos largueros de forma perpendicular a la viga de techo y de forma paralela a la cumbrera. Y dependiendo de la longitud que haya entre cada larguero, se colocan viguetas, siempre para proporcionar soporte a la cubierta de techo. Ahora, en términos de armaduras, estas son las que suelen verse de forma más general y muchas personas simplemente eligen la mejor dependiendo de su longitud. Luego, la fase analítica. Aquí te muestro cuáles son las partes de la fase analítica. La fase analítica es la parte más larga en el diseño estructural porque lleva dos tipos de cálculo, el análisis y el diseño. Y el análisis lleva
tres tipos de análisis. Se tienen que hacer análisis de carga, de esfuerzos y de deformaciones. Afortunadamente, a este punto de nuestra carrera ya tenemos todo el conocimiento de análisis. Si te fijas, el análisis de carga es lo que se vio en mecánica estructural y el análisis de esfuerzo y deformaciones es lo que se vio en sólidos 3. Lo único que hace falta es enlazar estos conocimientos para lograr un producto final, que en nuestro caso es una estructura que va a soportar un techo. Quiero mostrarte este video corto en el que se hace el análisis de carga muerta. Ya teniendo la estructura, si te fijas, no es ninguna como es de la lista de generales, se procede a asignarles las cargas por la cubierta. Esta carga del techo está afectando directamente a las vigas de techo, pero para poder analizar esta carga en las vigas de techo se hace una distribución por área tributaria. Para lograr el área tributaria se elige la mitad de la distancia que divide cada viga y luego ese rectángulo se asigna como carga lineal a las vigas. Se hace a cada una de las vigas del techo y finalmente se obtienen las cargas lineales de las vigas. Pero lo que estamos buscando es cómo hacen su trabajo, cómo las siente el soporte del techo. Entonces, este soporte de techo las va a sentir como cargas puntuales. Hay dos formas de hacer estas cargas, por medio de área tributaria o buscando las reacciones en cada una. En este caso ya se tienen las reacciones puntuales, se va a ir por esa porque es como la más específica. Aprovechando que es una estructura simétrica, se va a analizar solamente la mitad de la viga, de la estructura de la armadura, y se concluye que todas estas son las cargas puntuales que siente la estructura por el peso de la cubierta de techo. Ahora se procede a eliminar los elementos estructurales que no sienten carga, que no trabajan, y por simetría se pueden encontrar las cargas internas. Después de esto se encuentran las reacciones y todo lo que prosigue aquí es algo que ya se conoce porque se puede hacer por análisis de nudos o por cortes. El objetivo es encontrar las cargas internas de cada elemento. Este es otro tipo de análisis, siempre con el objetivo de encontrar la carga interna de los elementos, pero esta vez es el análisis de carga debido al viento. En esta situación, lo que sucede es que muchos códigos internacionales nos dan la mejor forma y los mejores factores para encontrar la presión de la velocidad del viento. En esta ocasión, esta es la del código AISC. Pero para analizar lo que el viento le hace a una estructura se deben de tomar dos condiciones. Una que viaja de norte a sur y otra que viaja de este a oeste. Luego, no se sabe qué tipo de presión interna es la que se siente por el viento, si es positiva o negativa. Entonces, de eso que se tengan ya dos casos por la dirección del viento, más dos casos para cada uno por la presión interna. Entonces, finalmente sucede que existen 4 casos para analizar. Estos son los 4 casos con sus respectivas cargas distribuidas. Y se hace una distribución del peso, en realidad una distribución de la carga del viento en forma de presión, dependiendo de los elementos que conforman las paredes. Luego se hace una carga lineal y de esa carga lineal ya se puede empezar a trabajar con las vigas y ya después con los puntos de presión en cada elemento de la estructura más grande.
Finalmente se hace un análisis por medio de las matrices de rigidez y el objetivo es encontrar las cargas internas. Sin embargo, en este video ejemplo como tal, se ha ido hasta encontrar el momento máximo, que no está incorrecto, porque este es un video ejemplo de cómo se realizaría un ejercicio solo con carga de viento, pero el detalle es que para nosotros hacer una estructura de techo tenemos que tener en cuenta que hay combinaciones de cargas, no solo estamos trabajando con carga muerta o solo con carga viva, sino que también estamos trabajando con carga por sismo y carga por viento. Entonces, lo que sucede es que vamos a hacer un análisis de distintos tipos de carga en todos los elementos para encontrar las cargas internas de todos los elementos. Y esas cargas, por ejemplo, estas son las cargas muertas que vendría a ser como el resumen del primer video. Luego el análisis por cargas vivas. Hay una tabla muy interesante sobre esto en el primer capítulo de Hibeler de análisis estructural, en el que dice cómo se diseñan las cargas vivas y que depende del uso de la edificación y de los materiales. La carga de viento en el nudo A siempre sería de la misma forma en la que decía el video 2, pero en lugar de llegar hasta el momento podríamos llegar hasta las cargas internas y simplemente analizar y llegar a las fuerzas de los elementos, en este caso AC y AB. Y finalmente el análisis de cargas sísmicas. Si te fijas, todos son análisis de nodo en el mismo punto A, aunque son distintos tipos de cargas. Este es el cuadro resumen de las fuerzas internas de los elementos de la armadura. Yo solamente pongo los elementos AB y AB porque el análisis lo hemos hecho solamente en el nudo A. Y ahora es cuando vienen las combinaciones de cargas. En este momento se nota por qué el método LRFD es mayormente utilizado para el diseño de estructuras de acero. Y es que con la añadidura de los factores de seguridad a cada tipo de carga, se asegura que el diseño de la estructura vaya a sobrevivir a estas combinaciones si es que llegan a suceder estos eventos al mismo tiempo. En cambio, el método de carga admisible en la primera columna básicamente solo se toma en cuenta las cargas naturales, las cargas encontradas. La forma de aplicar este método LRFD, bueno, los dos métodos se llenan las ecuaciones con las cargas encontradas y se toma la carga mayor para continuar con la configuración. Es decir, la fórmula 1 te da un número 100, supongamos, y la 2 te da 150, entonces trabajarías con la carga mayor, sería con la fórmula número 2, pero se tiene que hacer un análisis de todas las fórmulas y elegir el número mayor, y abajo están qué significa cada fórmula. Hay muchas condiciones que no se cumplen en nuestro país, como la carga de nieve, por ejemplo. Sin embargo, decidí mostrarla porque nadie me garantiza que todos van a estar aquí. Muchos de ustedes probablemente van a estar en Norteamérica o en Europa trabajando. Entonces, es mejor que tengan la información desde ya. Ahora se hace la combinación de cargas con el ejemplo en el nudo A y los dos elementos en el nudo A y se obtienen estos números. Se trabajan con los máximos o mínimos de cada tipo de elemento. Hay 4 tipos de elementos en nuestra estructura: los verticales, las cuerdas inferiores y las cuerdas superiores, y los diagonales. Entonces, para nuestro caso, uno de los máximos cae en uno de los elementos que hemos venido analizando. En nuestro caso es el elemento AB, que es la cuerda inferior. Entonces vamos a seguir el ejemplo con ese. Ahora bien, esta es la forma en la que se diseña un elemento de la cuerda inferior. Primero se cambia las unidades de kilogramos a kips, luego se encuentra la afluencia y finalmente se seleccionan los dos perfiles angulares con el área necesaria. En este caso hemos llegado a dos perfiles angulares que son de forma L, de tamaño 3 pulgadas por 2 pulgadas y media por 1/4.
Y los elementos que compondrían nuestra armadura serían estos que se ven en pantalla. Para cada tipo de apoyo y conexión, lo que acabo de presentar es una manera muy general y rápida de cómo se hace un diseño de estructura. Sin embargo, la estructura no está solita. Hay muchos elementos que están en conjunto con ella. Está la combinación del apoyo de la armadura con la columna, la placa con la columna, la conexión entre miembros de la armadura, etc. Entonces, para cada uno de esos elementos se hace un análisis distinto. En la pantalla he puesto qué análisis hay que llevar a cabo. Luego se llega a la revisión estructural. Estos serían los pasos para hacer la revisión estructural en el larguero, que si te recuerdas es el elemento que se encuentra entre vigas. Entonces, el objetivo de esta revisión es encontrar y verificar que la deflexión máxima es menor que la deflexión límite. Y la deflexión sugerida en el límite es encontrada en las normativas y en las tablas. La deflexión máxima que he puesto ahí es por fórmula porque se está haciendo un análisis sobre una viga con una forma de viga que era la anterior, pero esta es la viga-viga. La revisión estructural en la viga tiene el mismo objetivo que el objetivo del larguero, que es verificar que la deflexión máxima es menor que la deflexión límite. Y lo que se hace aquí es el cambio de ecuación en el paso 3, luego se hace básicamente lo mismo. Y finalmente se hace la revisión estructural en los elementos primarios. Para esta vamos a revisar desplazamientos por carga virtual y vamos a utilizar el método del trabajo y la energía que se aprendió de mecánica estructural y vamos a aplicar una carga unitaria en el nudo B. El objetivo es analizar la flecha máxima para garantizar que se cumplen los requisitos, es decir, que la deflexión máxima sea menor a la deflexión en B. Toda esta situación también puede realizarse utilizando un software como el software que se llama SAP 2000. El uso de este software nos ahorra mucho tiempo y también puede ser una herramienta útil para tomar atajos. Sin embargo, es preferible hacer la combinación de ambas. Ya te voy a mostrar por qué. Estos son los pasos para utilizar el software SAP 2000. Primero se determinan las unidades de trabajo, luego los materiales y las secciones transversales, luego los tipos y combinaciones de carga, se dibujan los elementos que conforman la armadura, se asignan cargas, luego se asigna el tipo de comportamiento y al final se ajustan las opciones de análisis y diseño. Ahora, esta es el resumen de lo que se ha obtenido en los distintos tipos de elementos por medio del proceso manual y el SAP 2000. Es la comparación entre los dos tipos de procedimiento que se han realizado. Si te fijas, las cargas axiales encontradas por medio del programa de software son ligeramente mayores a las encontradas por el proceso manual. ¿Eso qué quiere decir? Significa que lo que ha sucedido probablemente es al momento de hacer el modelado en el software no se pueden añadir absolutamente todos los detalles que uno podría haber añadido en un proceso manual. Entonces, ¿cuál es el resultado que se elige? Eso está a discreción del ingeniero estructural. Va a depender de su experiencia y de sus decisiones económicas, pero ambos resultados son correctos porque ambos cumplen los requisitos de armadura. ¿Qué es lo que sucede? Con los resultados obtenidos en el SAP 2000 habrá un ligero cambio de elementos en sus dimensiones y este ligero cambio puede hacer que termine de añadir costos al proyecto en su totalidad. Entonces, básicamente de esas dos condiciones depende cuál resultado se elige en su totalidad. Pero aclarando, ambos procesos y ambos resultados son correctos. Si te fijas que nosotros estábamos trabajando con el elemento AB, que era la cuerda inferior, y en el proceso manual habíamos obtenido dos perfiles de forma L
de 3 pulgadas por 2 pulgadas y media por 1/4 de pulgada. Y el perfil seleccionado por el software siempre siguen siendo dos perfiles L de 3 pulgadas por 3 pulgadas por 1/2 de pulgada. Es ligeramente más largo y más grueso comparado con la que habíamos encontrado el proceso manual. Luego que la decisión, 1, dependa de la experiencia del ingeniero y 2, de los costos que esta añadidura signifique en el proceso total. Y finalmente, como no puede ser distinto, nosotros recibimos una planta de techo y nosotros tenemos que entregar un plano estructural y este sería el resultado final del plano estructural que se ha diseñado para este techo en particular. Muchas gracias por su atención.